Muy buenas noches a todos. Tercera charla del 9º curso Abarán, acercamiento a una realidad. Si anoche Luis Carlos Orín nos adentró en los avatares del Club Juvenil Mixto y su periódico Inquietud, esta noche le toca el turno a Mercedes de la Fuente Tornero, nacida en el año 1949, que nos sorprenderá con su trabajo sobre Abarán, érase una vez. Nuestra ponente ha ejercido la carrera de magisterio desde el 71 al 2002, es decir, 31 años, distribuidos en estos destinos: 2 en la guardería de Abarán, 2 en la área del campo, 8 en Calasparra, 1 en San José Artesano, 1 en Blanca, 9 en Bullas y los 8 restantes en el Colegio San Pablo de Abarán, donde se jubiló. Viuda de Federico Cabanes desde el 27 de julio del año pasado, tiene 2 hijos y 2 hijas, que le han proporcionado un nieto y 7 nietas. Les dejo ya con esta noble y culta mujer abaranera. Muchas gracias por su atención. En primer lugar, buenas noches, darle las gracias a Jesús por los piropos que me ha echado, que no los merezco. Yo lo que soy es que me gusta hablar, como me conocéis todas, me gusta escribir. Antes de empezar la charla quiero hacer una pequeña dedicatoria, espero que me la permitáis. Antes de comenzar esta charla, no la llamo conferencia porque naturalmente yo no soy una oradora, solamente una mujer que le gusta mucho hablar. Pues bueno, esta charla quiero dedicarle a mi marido Federico, ya que durante muchos años ha sido el primero en escuchar cuantas cosas he escrito, siempre con una crítica positiva y siempre con la paciencia de que le leyera y le releyera mis escritos una y otra vez. Por desgracia, no lo ha podido leer y tampoco lo va a poder escuchar, aunque confío que se encuentre en un sitio de paz, un buen lugar donde le llegue el eco de mis palabras, que como ya he dicho, son para él y para su imborrable recuerdo. Va por ti, Federico. Antes de empezar lo que es el cuento, porque mi charla está escrita a forma de cuento, quiero hacer una pequeña introducción de los motivos que me llevaron a hacer este escrito. Porque esta noche voy a hablar de Abarán. Sé muy bien que se ha escrito y dicho muchas cosas sobre nuestro pueblo. Es posible que yo pueda repetir algunas, decir lo que otros han dicho. Si eso ocurre, pido de antemano disculpas porque no es mi intención copiar o plagiar nada. Solo que hay hechos que cualquier abaranero de mi generación conoce, y es inevitable que algunos podamos coincidir a recordarla o narrarla. Pero hay una frase muy conocida: todo es según el color del cristal con que se mira. Y eso es cierto, porque sobre un mismo suceso cada uno da una versión diferente. Lo que para uno es risa, para otros puede ser llanto, felicidad para uno, infortunio para otro. Para algún alma es emoción y para otra no lo es. Esto creo que, aunque repita algo que ya se haya dicho, sonará distinto porque el sentimiento que me ha inspirado, eso es lo mío y es lo que yo siento, o mi forma de evocarlo, lo que voy a expresar aquí. Deseo con todo mi corazón que os guste, o por lo menos que paséis un rato agradable, porque lo que sí puedo afirmar es que he puesto en este escrito todo el cariño y la ilusión con que recuerdo las cosas de ese tiempo no muy lejano, pero que fue una forma de vivir en nuestro pueblo en unos años muy afortunados para él. Yo soy una auténtica abaranera, una gran enamorada de nuestro pueblo. Es algo que supe desde que comencé a pensar. Aquí esta noche voy a comenzar a narrar cómo comencé a sentirme orgullosa de este pueblo y sin duda pensar que era para mí el mejor lugar del mundo. Casi todas las tardes de primavera, cuando el frío ya había desaparecido y los días eran más largos porque el sol se mostraba remolón para ocultarse tras las sierras que son nuestro horizonte, mi abuelo, Pepe de Picho, iba cada tarde a Corona, a nuestras tierras. Yo solía acompañarlo. Hacíamos el camino andando porque coches habían pocos y además a él le gustaba caminar. En ese itinerario me contaba muchas cosas que avivaban mi interés. Él despertó en mí el amor a la naturaleza, a los animales y el respeto a las personas, sean quienes fuesen. Era un hombre amable. En su camino de la era hasta Corona iba saludando y hablando con mucha gente. Algunas me gustaban más que otras, quizás por su forma de hablar, expresarse o tal vez porque eran simpáticos conmigo.
Seguíamos una ruta fija y casi siempre encontrábamos a las mismas personas. Por ejemplo, su primo Tolín, con el que hablaba un rato, José Ruiz, el alcalde de entonces, también su primo. Entrábamos a su farmacia y en ella Tomasín y Luna, que trabajaban allí, siempre bromeaban conmigo. A veces hacíamos un alto en la barbería de Julio. Mientras mi abuelo se afeitaba, yo contemplaba como Julio y sus 2 hijos enjabonaban con una suave brocha las caras de los hombres, convirtiéndola, eso me parecía a mí, en máscaras blancas como las de los payasos, hasta que ellos, con sus navajas relucientes que pasaban repetidas veces por unas tiras que creo que eran de cuero, iban quitándole el jabón, surgiendo sus rostros rasurados y brillantes. Otra persona muy apreciada por mí, que solía acompañarnos un trecho del camino, era Tomás de Cayo, con su boina de visera y un reloj con una cadena que llevaba sujeta en un ojal, llegando hasta un bolsillo de su camisa, chaleco o chaqueta, según iba vestido, donde guardaba la máquina. Era plateado y desde luego nada de digital. Tenía en la parte superior de la esfera una especie de tornillo para darle cuerda. Me dejaba trasteárselo, me encantaba aquel reloj. Ahora me viene a la memoria que bastantes hombres de aquellos tiempos portaban aquellos relojes, por lo menos los que se habían podido permitir comprarlo o lo tenían como herencia o regalo de algún pariente. Recuerdo también a Antoñico Andora, y en su pequeña tienda colgada en la puerta una hermosa uva de apetecibles plátanos. Siempre me regalaba alguno, y él, igual que los otros que he mencionado, dejaron en mi interior un eterno buen recuerdo, ellos y muchos más. Una interminable lista, pero así, entre otras cosas, fui conociendo a Baranero y fui sintiendo un no sé qué especial por mi pueblo, a Barán. Fue aquella tarde en Corona donde comencé a quererle de verdad, porque allí comencé a contemplarlo en toda su extensión. Desde el lugar donde se ubican nuestras tierras se puede contemplar una de las vistas más hermosas, y para decir verdad, entonces era aún más hermosa que ahora, porque aunque el espíritu de Barán es el mismo, el paisaje ha variado un poco. Lo que yo veía en aquel tiempo con mis ojos de niña y que tanto me gustaba contemplar, porque me parecía un conjunto de casitas colocadas como las de un Belén, era un pueblo ni muy pequeño ni muy grande, de casas en general blanqueadas con grises tejados, en los que algunas chimeneas expulsaba hacia el cielo una columna de humo hasta perderse en su inmensidad. No existían altos pisos como ahora, ni tampoco la circunvalación que nos rodea. El río de Tallí se ve como se dobla un poco formando una curva preciosa, pasando luego entre los ojos del único viejo y tradicional puente que había. Y huertas, muchas huertas, que en aquellos días de primavera presentaba todos sus árboles plenos de flores blancas o rosas. Parecía un pequeño valle de Jerjes, aunque yo entonces no sabía ni que existiera ese lugar. Menos extenso, más íntimo, pero igual de hermoso. Y al fondo de ese valle, junto a las laderas de alguna montaña, Barán, que parecía querer treparla y buscar nuevos horizontes tras ella. Entre las casitas del pueblo, que en la distancia parecía dormitar perezoso bajo los suaves rayos del sol del atardecer, destacaban las altas chimeneas de las fábricas de conserva, ya que había varias. También la torre de la iglesia de San Pablo con su reloj, testigo durante tantos años de los cambios e historias del pueblo, y la ermita, con sus altos pinos y la blanca iglesia, la casa de San José y San Damián, con sus rojizas cúpulas y su campanario, donde reposa esa campana cantarina, esperando como la famosa lira de Becker, la mano de nieve que arranque sus cantarines tañidos. Contemplando desde Corona aquel bello y sereno paisaje, creció mi cariño por Abarán. Ahora, pasados los años, el paisaje, aunque hermoso, ha cambiado. El pueblo es más grande, hay bastante menos huertas, no existen aquellas desafiantes chimeneas, solo una se ha conservado, en su lugar se elevan numerosos bloques de piso. Es más moderno, se ha adaptado al progreso, porque todo cambia, nada permanece. Pero yo he querido recordar aquel valle mágico que me parecía un paisaje de cuento, y por eso mi relato y mi charla comenzará así. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos.
el sitio de mi recreo. Y así comienza mi cuento. Érase una vez Abarán, un pueblo de estrechas calles, de cuestas a veces empinadas, de serenos rincones, rodeados de sierras que, como las almenas de un castillo, nos han protegido y velado siempre. Y en ese pueblo hay una iglesia, la parroquia de San Pablo, durante muchos años la única que existía, donde tantos abaraneros han recibido el bautismo, bodas, comuniones y tantas otras cosas. Los bautizos, pues hay que comenzar por ellos, no eran como los de ahora. A los niños se los bautizaba a los pocos días de nacer por temor a que les ocurriera algo y no se hubiese borrado de su alma el pecado original. Y eso preocupaba mucho entonces. No eran bautizos múltiples, sino que de uno en uno, y cada uno lo celebraba el día que elegían sus familiares sin más complicaciones. La madrina no llevaba el niño a la iglesia. Creo que la mayoría de veces lo hacía la comadrona que le había ayudado a nacer, porque ya sabéis que entonces los partos se hacían en el pueblo. A veces alguna mujer elegida por los padres. Me han explicado que este era en cierto modo un honor para ella. En la iglesia tomaba la madrina el niño y era la que se lo devolvía a la madre, que casi nunca iba al bautizo, pero unos días después ella lo llevaba a la iglesia y allí, arrodillada con él en brazos, ante el altar y una vela en la mano, el sacerdote le leía los evangelios. Celebrar los bautizos con algún convite no era habitual. Tal vez algunos lo hacían, pero la mayoría no. Yo recuerdo que algunos se repartían algunas galletas, casi siempre María, y con suerte alguna caja de variadas. Por cierto, las de chocolate eran las que más éxito tenían. Y aunque con disimulo, todos nos apresuramos para cogerlas. Bebida, nada. El que cogió una galleta se iba tan contento, y si con suerte o habilidad cogía 2 o 3, pues eso era un éxito. Las comuniones casi igual se celebraban el día festivo o domingo que se escogiera, aunque días como San José, el Corpus Christi y la Ascensión, que eran días que comulgaban bastantes niños juntos. Eran días festivos y muy solemnes. Mi abuela Mercedes me enseñó un dicho que creo que todos conocemos, por lo menos los de mi edad. Decía así: 3 jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Me afirmaba también mi abuela, completamente convencida, que esos días no hacían nido los pájaros como respeto y que el día de la Ascensión las hojas del olivo se volvían del revés. Nunca comprobé aquellas afirmaciones, pero entonces yo creía en ellas completamente convencida, como estaba mi abuela. Y tornando a las comuniones, los niños con trajes de marinero, la mayoría, las niñas con trajes blancos, pero con velos, guantes y una bolsita que se llamaba limosnera, que servía para guardar el dinero que se recogía, porque era costumbre de llevar a los niños a las casas de parientes, amigos y conocidos, donde a cambio de un recordatorio, que era la estampita con el nombre del niño y la fecha de su primera comunión, daban 1 peseta, 1 duro, a veces 5, y el colmo eran 20 duros. En algunas comuniones se invitaba al acompañante a chocolate con magdalenas, torta o gambas. Los panecillos llegaron después. Algunos pequeños no podían llevar trajes especiales, la economía no lo permitía. A veces les dejaban a algunos de otros niños que ya habían comulgado, pero otros no conseguían ni eso. Celebraban la comunión con la ropa que podían y las niñas con un simple velo cubriendo su cabeza. Las bodas, por lo que me contaron y lo que pude ver, se celebraban a muchas horas, a horas muy tempranas de la mañana, o ya de noche avanzada. No sé el motivo. Alguien me dijo que era por el horario de los trenes, sobre todo del correo, para poder cogerlo con tiempo e iniciar un sencillo viaje de novios, los que podían permitir el lujo de hacerlo. Generalmente no había ninguna invitación o convite tras la boda. Yo apenas recuerdo que se celebraran 4 o 5 como mucho. Se acompañaba a los novios hasta la casa y luego poco a poco discretamente los acompañantes se iban retirando. Algunos años después todo comenzó a celebrarse con panecillos, cerveza, Coca-Cola, etc. Los panecillos desaparecían enseguida. Recuerdo a personas que se llevaban cuantos podían ocultos, a veces hasta entre los pechos. Pero eso era algo muy comprensible y aceptable en la época. A mí esos recuerdos me producen una gran ternura, porque pienso que aquellos panecillos a veces podían remediar alguna comida. Era otra situación, otra cultura, otro modo de vivir, pero eran cosas que ocurrían y yo he querido aquí evocarlas con todo mi cariño. Los jueves por la tarde los niños recibían doctrina en la parroquia de San Pablo.
sentados junto al altar alrededor de 1 o 2 muchachas que enseñaban el catecismo, oraciones e historias sagradas. Al terminar, sorteaban alguna estampa del Niño Jesús, la Virgen o la Sagrada Familia, y quien se la llevaba se marchaba contentísimo, porque nos parecía un premio estupendo. Por los años 50 o quizás por el 1956 más o menos, o un poco después, se comenzó a celebrar los domingos una misa especial para los niños, era a las 11 de la mañana. Los bancos se llenaban de pequeños y jóvenes hasta el punto de no quedar casi sitio para los adultos. Algunas mujeres se sentaban en sus propios reclinatorios que guardaban en la iglesia cogidos con una cadena en la puerta de lo que era entonces la capilla del bautismo. Tanto niñas como mujeres teníamos que llevar como mínimo manga corta para entrar al templo y desde luego velos. Hubo un tiempo que se pusieron de moda los velos de colores y después unos que parecían unas redes de malla con un lazo de terciopelo encima de la cabeza. Los que olvidaban el velo se colocaban un pañuelo, o mejor dicho, moquero, como lo llamaban en Abarán. En general, muchas personas del pueblo en su cabeza, pero con ella descubierta, ni pensar asomarse a la iglesia. Estos moqueros resultaban muy prácticos. Aparte de su uso normal o de ser improvisados velos, muchas mujeres lo utilizaban cuando se sentaban para cubrirse las piernas. Así estaban cómodas y evitaban que se les viera algo de lo que entonces no debía verse. Ahora con los pañuelos de papel poco se podría hacer, pero en realidad tampoco importa ya lo que se vea. Cuando yo era joven, existía una costumbre que creo que muchos recordarán, y hacer la visita. Me refiero al Santísimo. Entonces no había misa por la tarde y se iba a la iglesia a rezar un cierto tiempo. Los jóvenes, aunque realizábamos este ritual con respeto, lo cierto es que aprovechábamos esa ocasión para ver a los muchachos que, sabedores también de esta costumbre, rondaban por la Plaza Vieja o en el Chapolín del bar de la Marina del Galo, o simplemente por lugares que sabían que eran caminos de las muchachas. Así cada uno podía ver a la persona por la que se sentía atraído o nos gustaba, como decíamos entonces, e incluso con suerte hablar un poco con ella y acompañarla, nunca solo, siempre con alguna amiga, pero no se llegaba hasta la puerta de su casa con el objeto de que no lo viesen los padres. Eso solo lo podían hacer los novios formales. Cada grupo de muchachas tenía su itinerario, incluso los que cosían en chasterías como las de Joselito, Amoró, el Pollo, o trabajaban en algo, se le arreglaban para efectuar el pequeño paseo del atardecer. Como durante el invierno ninguna muchacha subía a la ermita a partir del oscurecer, pues se buscaban excusas para salir, comprar pipas a la tienda del Francés, que me imagino que muchos la recordarán. Esta tienda de golosina estaba situada frente a la casa actual de Manolo el Zapatero. Por cierto, también al zapatero era otra excusa para hacer un mandado, palabra que se usaba mucho en lugar de recado, y la entendíamos mejor. O bien arreglar las medias a mujeres que se dedicaban a reparar las carreras, por muy grandes que fueran, medias que ahora tiramos que solo sea un minúsculo punto que se escape. Los paseos se efectuaban casi siempre por las mismas calles: Rosario, San Damián, Queipo de Llano, la actual Doctor Molina, Médico Gómez, Domingo Gómez. Esos paseos no duraban mucho, pues prácticamente, como he dicho, en invierno cualquier mujer se recogía en su casa como muy tarde a las 9 de la noche y solo salía si con un poco de suerte podía ir al cine, y desde luego siempre acompañada. Recuerdo ahora que yo tenía otra excusa para salir alguna vez, y era ir a comprar leche a la vaca de Carrascal, al que envío desde aquí un recuerdo lleno de afecto por lo amable que era conmigo y porque sé que fue un hombre leal, servicial y respetuoso con las personas y animales, cualidades que tienen los hombres de bien como era él. La casa de Carrascal estaba situada detrás de la Plaza Vieja. Tenía una especie de tinajero lleno de ollas, botellas, jarras, lecheras y otros envases que le llevaban para recoger luego la leche. Eran muchas las personas que la compraban, porque aún no existía la leche de botella, ni la de tetabrí, ni esa enorme variedad que hay ahora, como son enteras, semidesnatada, desnatada, con calcio, con jalea real, con fibra, con vitaminas, con miel, con omega, con fluo, con fósforo y muchísimas más. Pienso que en el fondo es la misma.
Pero en nuestra sociedad de consumo, cuanta más clase haya, es más significado el progreso. Por lo menos así nos lo han hecho creer. Las vacas de entonces solo nos proporcionaban una clase de leche. Y afortunadamente, a aquel que no le faltase, también existía la leche de cabra, no me olvido de ella. Así que también podíamos elegir o cabra o leche. Muchos de nosotros nos hemos criado con estas sencillas leches y sin hervirlas 3 veces, como ahora recomienda, por si se nos ocurriera tener una vaca o una cabra, y bebemos su leche. Entonces se hervía una vez y no siempre, porque si la hervías mucho te quedabas sin leche y eso no era plan. Y ya concluido este paréntesis lácteo, voy a entrar en otro capítulo de mi cuento que acabo de mencionar hace unos segundos. La Plaza Vieja. En otros pueblos la llamarían quizás Plaza Mayor, porque en ella estaba el juzgado y el ayuntamiento, pero en Abarán la llamamos Vieja porque así la hemos denominado siempre y porque desde luego es mucho más emotivo. En esta plaza, uno de los lugares emblemáticos del pueblo, sobre todo porque en ella se celebra la procesión más tradicional de Abarán, la procesión del encuentro. Los abaraneros abarrotamos la plaza para verla, apenas si queda sitio para colocar las imágenes y un estrecho pasillo por donde avanza la Virgen al encuentro de su hijo triunfante para hacerle las 3 tradicionales reverencias. No hay forastero abaranero que la ve que no se emociona al verla. No voy a seguir hablando de esa procesión, pero hubiese sido una falta imperdonable que no la mencionara. Ahora voy a retroceder en el tiempo y llegar hasta una plaza de hace bastantes años. Imaginaros, es viernes y hay mercado, porque allí se colocaban los puestos a su alrededor, en el centro y algunos en los callejones de su entorno. No recuerdo la ubicación de cada puesto, pero sí a la mayoría de sus dueños. Algunos no sé bien por qué despertaban en mí mi atención, como uno de tela y retales de un hombre de Cieza que venía acompañado de sus hijos. En este puesto las mujeres compraban trozos de tela, mucho para remendar, porque ¿quién no tenía algo para remendar? Sábanas, manteles, delantales, calzoncillos, pantalones, desde luego masculinos, porque las mujeres entonces ni soñábamos llevar los pantalones. Un remiendo al que se llamaba culera era muy tradicional, ya sabéis lo que consiste, tapar la parte de atrás de los pantalones. Un remiendo era muy normal en la ropa se remendaba y se zurcía hasta que ya era imposible. Había zurcidoras expertas y otras que remendaban consiguiendo con ello algún ingreso. Las jóvenes de ahora no saben nada de eso, pero mejor. Esto sí ha sido bueno, el progreso, porque así se evita perder la vista o que les duele el cuello de agacharlo sobre la costura, como nos ha ocurrido a tantas mujeres que han tenido que remendar o zurcir toda su vida. Y volviendo a los retales, recuerdo también que se compraban también trozos de tela que luego convertían en finas tiras para construir limpiapolvos, que por cierto se hacían a sí mismo con tiras de viejos vestidos, pantalones o camisas que las madres o abuelas recortaban con paciencia. Otro puesto que recuerdo de aquel mercado era uno que vendían cacharros, pesados platos, ollas, fuentes, tazones, incluso orinales, por cierto de tamaños variados, es decir, de varias tallas, porque todo el mundo no necesita la misma talla de orinar. Porque perdonad este inciso, habían pocos váteres y por la noche, o mejor llamémoslos retretes, como lo llamaban entonces, para sentarse, y claro, los orinales eran muy útiles, sobre todo para las personas mayores. El dueño de este puesto chocaba constantemente un plato con otro. No sé cómo se lo arreglaba porque nunca vi que rompiese ninguno. Y yo era una asidua de los mercados, pues mi abuelo entonces era juez y él, como le gustaba que estuviera con él, pues me bajaba incluso a los juicios que hacía. Ahí estaba con él. He narrado todo esto porque me gustaba irlo bien a ese mercado, que estoy segura que muchos recuerdan. Por unas horas sacaba la plaza de su apacible silencio, llenándola de gente, colores y, por qué no, de alegría. Por aquel tiempo más o menos situaron en la plaza el consultorio de la pionera Seguridad Social. Eso trajo a la plaza más movimiento, sobre todo por las mañanas, que era cuando se realizaban las consultas y se hacían las recetas. Habían entonces en el pueblo 5 médicos: don Constantino, uno de los grandes hombres de Abarán; don Victorio, que fue un excelente médico y un vecino muy apreciado por mí;
Don Bernardo, otro buen médico que fue excelentísima persona, a que recuerdo conduciendo su viejo coche azul que le llamaban Valilla, no sé por qué, y los dos médicos que atendían el consultorio, don Francisco, que vivía allí mismo con su numerosa familia, y don Pascual, un hombre muy singular, era de Bulla, incluso tenía un título de marqués y una gran hacienda, pero vivió siempre en Abarán. Primero lo hizo en la fonda de la Carmela y luego en la casa de Anica de la Curra. Era un hombre muy sencillo y tenía un especial carácter. Por desgracia ninguno vive ya, pero ellos han curado a muchos baraneros e incluso a veces salvado sus vidas. Eran médicos sin hora, médicos de pueblo, médicos de aquel entonces. Ya que he mencionado la fonda de la Carmela, quiero recordar algo de ella. Estaba situada frente a Correo, el antiguo Correo, que sabéis que estaba en el callejón donde actualmente vive la familia de Diego el Maniso, pero desde hace unos años era uno de los pocos lugares del hospedaje que existía en Abarán. Por ella pasaron muchos forasteros, y voy a recordar a uno que creo que muchos recordáis que era característico. Se llamaba Fernando, y era un viajante de un gran comercio de Madrid llamado Almacenes Rodríguez. Vendía ropa y telas como no existían las tarjetas de crédito, la mayoría de las veces cobraba con letras de cambio que giraban los deudores. Aquí debía vender mucho y cobrar bien, porque volvía todos los años, y sé que muchos trajes masculinos y femeninos que se estrenaban en el pueblo procedían de las ventas de Fernando. Como la fonda de Carmela estaba cerca de la antigua plaza de Abastos, pues ahora voy a hablar un poco de ella. No sé en qué año se construyó, frente a la casa de Jaime de Maniso, pero durante mucho tiempo su aspecto no varió. En la nave del centro estaban las carnicerías, creo que lo recuerdo a casi todas: Carmen de Estrella, Jesús, Sacramento, Elisa de la Manca, La Roja, Rafael Generoso, Trini de la Romera, José María y un poco más tarde Lisica de Chicha y Pescadería, Pedro, Rosica, Perico, el Mulato, Verdulería, el Manquito, el Chepa, el Mala, Cobarro, la Josefina de Volvat, etc. Y tiendas de ultramarinos: Emilio de Paco, José el Mulato, su hermano Emiliano, Juanico, Pilar, tal vez alguna más, pero no la recuerdo. El guarda de la plaza era el monjo que la abría y cerraba y vigilaba. Llevaba una gorra como la de los policías, pero su misión era solo guardar la plaza. Al entrar en la plaza se percibía un olor característico, mezcla de carne, de pescado, de fruta, verdura y otros productos, pero no era un olor desagradable. Los laterales no tenían tejado, su suelo era adoquinado y casi siempre habían charcos de agua en él, porque todos los días las regaban para limpiarla. En la parte de fuera, junto a la casa que fue de Luis del Pacho, pusieron una caseta donde un matrimonio vendía churros y patatas fritas que ellos elaboraban. Los sábados por la tarde también venían forasteros a vender y colocaban en sus puestos en la calle delante de la plaza y en la calle Doctor Molina o Quipo de Llano. Entonces se animaba una barbaridad como si fuese un día de mercado. Aquella plaza no sé bien por qué me atraía. Me gustaba ver a las mujeres, la gran mayoría con delantal, con zapatillas y muchas con sus sencillos moños, todas con sus capazas colgadas al brazo. Aún no habían carros de compra, ni siquiera bolsas de plástico. Iban echando la compra a la capaza, escogían los géneros y algunas regateaban al pagarlo. Todo se vendía a granel, no empaquetado ni con el precio puesto. Eso te lo decían de palabra. Las frutas, las patatas y cosas así las pesaban en romanas. Algunos puestos tenían balanzas de platillo y otras, en el colmo del progreso, otras balanzas en las que una aguja marcaba el peso del género. Este se envolvía en un papel vasto reciclado que los tenderos doblaban con suma maestría y nunca se derramaba lo que contenía. Yo entraba en la plaza, quizás por curiosidad y porque me gustaba ver el trasiego de las compras. Ahora alguna vez me gusta pensar en aquel lugar de sencilla gente, y ahora que lo he recordado bastante bien, me di cuenta que hasta de lo más cotidiano, de lo más normal, se puede hacer poesía y puede despertar conmovedores sentimientos. Dijo un poeta que hay un tiempo para cada cosa, y yo añado que cada tiempo trae una forma de vida. Las personas nos adaptamos a las circunstancias que nos rodean, y aunque las condiciones no sean las más idóneas, logramos vivir lo mejor que podemos.
Hoy se vive, por lo menos en países desarrollados, con muchas comodidades y existen una gran cantidad de cosas que nos facilitan la vida. Pero hubo un tiempo, y aún no muy lejano, que las cosas no eran tan fáciles ni cómodas. Las casas carecían de esos electrodomésticos tan útiles. Los colchones, por ejemplo, eran de lana y algunos de borra. Había que estar bulliéndolos mucho tiempo para conseguir una cama bien hecha. Sé que a veces se pasaba una caña de escoba, porque eso me lo enseñó a mí Basilisa, la madre de Brauria de Candel. Tampoco existía en la mayoría de los hogares cuartos de baño, como los de ahora, como con aire acondicionado, agua caliente, hilo musical y hasta jacuzzi en algunos. Todo lo más que había era un lavabo, algún váter y como mucho lujo una ducha, y no en todas. En verano el problema de asearse era más sencillo, porque te podías lavar en cualquier sitio que hubiese agua, por ejemplo una pila o en una caldereta, echando cazas de agua por encima, claro. En invierno era más complicado, había que calentar ollas de agua en cocinas de leña. El butano llegó después, así que muchas veces con lavarse la cara bastaba, el cuerpo y la cabeza más esparcidamente. Claro que existía otra solución, y a Cieza a bañarse a los baños del Posete. Allí había habitaciones con bañeras que tenía agua caliente y fría, y pagando una cantidad no muy grande, pues podía asearte. Como yo vivía en la era, desde mi balcón veía a las personas, sobre todo mujeres, que se apeaban del viejo coche de Ramón y se les notaba que venían de los baños porque traían liada en la mano y el pelo húmedo, reluciente. Cuanto más personas iban era cuando se aproximaba Semana Santa, porque después del largo y a veces crudo invierno apetecía sin duda no lavarse con cazos de agua y sumergirse en aquellas grandes bañeras con un agua templada y agradable. Y ya que hablo de agua, voy a entrar en un lugar donde la hay y entonces mucho más. Un bello lugar de Abarán, el Parque Municipal, rincón especial que no todos los pueblos pueden tener. Son muchas las cosas que los balaneros hemos vivido en él. Por aquel tiempo el parque no presentaba exactamente el aspecto de ahora. Aún no había escenario, pista o la antigua guardería, tan solo un matadero y un lavadero donde muchas mujeres lavaban su ropa o las de otros porque ese era su oficio. Yo, como muchos otros niños más bien, diría jovencitos, bajaba allí de vez en cuando, aunque siempre con la recomendación de tener cuidado con el río. Recuerdo muy bien a las mujeres que allí lavaban, enjabonaban la ropa, luego la colocaban sobre unos cañizos para que les diera el sol y así blanquearla más y hacer desaparecer las manchas. Después la golpeaban con energía sobre las pilas, la azuleaban, la escurrían muy bien a base de retorcerla con sus manos y entonces la tendían o la llevaban a la casa de su dueño para tenderla allí. Ahora comprendo muy bien que era una tarea dura y pesada. Entonces para mí ver de lavar resultaba entretenido. Hoy el gran trabajo que se realizaba aquellas que se veían obligadas a realizarlo para poder ganar dinero para su casa e incluso para comer. Solíamos también en el parque jugar con la arena de la orilla del río. También bastantes mujeres la recogían a montones para fregar junto con un estropajo de esparto y limón, porque tampoco existía ni el vin, ni los multiusos, ni nada de eso. La arena era lo mejor, la lejía y arena. Los cubiertos que no eran de acero, inoxidables, o las ollas y cacharros se fregaban con arena hasta dejarlos brillantes o quitar los tiznes. Muchas manos estaban impregnadas por eternos tiznes y muchas uñas consumidas por esa forma de fregar. Acuden a mi mente la imagen de algunas de aquellas manos y sería injusto no recordarlas, porque las cosas sencillas, aunque parezcan no tener importancia, tienen derecho a su pequeño homenaje y reconocimiento. Entre aquella arena buscábamos guijarros redondos para luego jugar en los bancos de piedra de la ermita, en un portal o en alguna escalera a los cabales. Necesitábamos 5 y cada una conocíamos muy bien nuestras propias piedras. A veces las pintábamos con pintura de uñas y así la identificábamos mejor. Otra cosa que me gustaba hacer en el parque era mirar los corazones y leer las iniciales y fechas, ahora ya prácticamente desaparecidos, que tenían grabados en los altos eucaliptos que pueblan el lugar. Algunos nombres me eran conocidos,
Me gustaba imaginar el cariño con que se había realizado aquello. Todos los árboles tenían muchas grabaciones, algunas en lugares altos o semiborradas por el paso de los años, pero era emocionante para mí imaginar que cada grabación tenía una historia de amor de gente de mi pueblo. Hay una estrofa de una poesía que cuando la leo evoca aquellos viejos árboles y me conmueve leerla. Estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas, el son del agua cuando el viento sopla, tienen en sus corazones grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Creo que ya no pueden distinguirse bien las grabaciones, ni tampoco si alguien ahora escribe algo, quiero pensar que sí, que los hijos o nietos de los que escribieron aquello dejen también un recuerdo de sus amores escritos para que pasado el tiempo otros ojos jóvenes como entonces eran los míos puedan ver lo que los jóvenes corazones grabaron con amor. Pasados unos años, ya casi desaparecido el lavacero, se construyó la primera piscina municipal que hubo en el pueblo. Quizás no era muy grande, pero yo la recuerdo larga y amplia. Los hombres y mujeres no podían bañarse juntos, tenían diferentes horarios. Eso daba lugar a que bastantes muchachos espabilados colocaran alguna bicicleta suya o alquilada en el calche, a veces cajas, lo que podían, apoyadas por la parte exterior de los muros de la piscina para subirse y así ver a las mujeres bañarse. Esto costó más de alguna caída, pero como se sabe que palos con gusto no duelen, por otra parte los escaladores se convirtieron en verdaderos expertos en el arte del equilibrio, así que las caídas nunca fueron graves ni abundantes. La piscina funcionó durante algunos años muy bien acogida por el pueblo, contento por aquella novedad. En sus primeros tiempos de funcionamiento se llenaba de bañistas, luego diversas circunstancias y el arreglo del parque facultó su desaparición. La última imagen que conservo de aquella piscina es un rectángulo de agua rodeado y cubierto de hojas doradas y secas. Cuando el parque cambió de aspecto y se construyó la pista, alguien tuvo la brillante idea de convertirlo en el escenario de las verbenas de la fiesta y de la coronación de la reina. El éxito fue extraordinario. Se montaba un provisional escenario para que actuasen la orquesta y cantantes y la pista rodeada de mesas y sillas. El recinto se llenaba de público, arreglado con sus mejores trajes. Bailaba mucha gente, mayormente jóvenes. Como era normal, entonces las muchachas sentadas esperaban a que algún chico la invitase a bailar con la habitual pregunta, ¿baila o bailamos? Generalmente se decía que sí, pero con el arte que poseemos las mujeres para esas cosas, si la pareja nos gustaba, conseguíamos que el baile se convirtiese en muchos bailes, y si no nos agradaba, ideábamos alguna excusa y con un baile todos los más dos cumplíamos y dejábamos al bailarín para esperar otro. Creo que aquellas verbenas fueron uno de los lugares en los que se iniciaba alguna relación, el parque, la música, el ambiente, la noche, todo era propicio. Por cierto, yo conocí a mi marido en una verbena y me sacó a bailar, y así fue un 30 de septiembre. Recuerdo que algún tiempo antes las verbenas se celebraban en la terraza de Cervantes. Me parece recordar que allí se coronó la primera reina de las fiestas de aquel tiempo. Creo que fue Soledad Morte y después, otro año, Celia de Mauricio. No estoy muy segura, pero sé que ambas fueron reinas y coronadas en la terraza. De algunos años antes vienen a mi memoria unas imágenes de verbenas celebradas en el almacén de los Malillos. Yo entonces era muy pequeña y el recuerdo es bastante difuso. Recuerdo camareras, parejas bailando, todo dentro de aquel almacén entonces recién construido. Como ya sabemos, situado en la calle que llamamos Los Morzaletes, el almacén de los hermanos Carrasco, que en su día proporcionó trabajo a muchos bananeros. Actualmente es un aparcamiento para coches. En cada una de sus dos plantas permanece silenciosa, solo el ruido de algún motor interrumpe de cuando en cuando su calma. Tal vez sueña con aquel tiempo que estaba llena de vida, de trabajo y calor humano, tan diferente de la vida fría y mecánica que alberga ahora. Y es que, como he dicho, el tiempo que todo lo cambia o todo se lo lleva. De Los Morzaletes tengo otro lejano recuerdo. Cuando anochecía no era una calle muy transitada, pero hubo un tiempo antes que construyese allí don Pedro García,
su primer laboratorio, que en el solar del mismo, o quizás en otro, esto no lo recuerdo muy bien, junto a él, se ubicaba en él, supongo que sería en la fiesta, unas atracciones, las barcas, que eran de hierro y pesadas. Las recuerdo pintadas de azul, rojo, verde. Tenían forma de pequeñas barquitas, de ahí supongo su nombre. Solían montarse en ellas uno o dos niños, sentados uno frente a otro en unas duras tablas cruzadas en sus extremos. Funcionaba manualmente. Un hombre iba dando impulso de una, empujándola con fuerza. Tal vez tuviesen algún otro mecanismo para mantener su ritmo. No lo sé. Yo solo recuerdo a ese hombre moviendo las barcas con esfuerzo. Algunos de los que subían a las barcas eran verdaderos expertos. Se ponían de pie dentro de ellas y le daban tal impulso que parecía que la barca iba a dar una vuelta total sobre el eje que la sustentaba. Aquella era la única atracción que venía en la fiesta, acompañada alguna vez por una caseta de tiro. Eso fue casi a principios del año 50, después las cosas cambiaron un poco. Los morzaletes comienzan en la era, y a ella he llegado con mi cuento. Una era tan distinta, tan diferente a la de ahora. Concretamente voy a recordar la antigua y querida Plaza de Toros, que como sabemos los veranos allí hacían cine, y voy a narrar algunas anécdotas relacionadas con esta actividad. En esos años las localidades no eran fijas, era una silla de madera que se cerraba y que estaban colocadas en la entrada. El público las iba cogiendo. Algunos espectadores no se conformaban con una para su comodidad, cogían varias, en verdad que no eran muy cómodas, una para sentarse, otras dos para apoyar cada brazo y otras dos para apoyar cada pierna. Algunos más comprensivos solo cogían una para las piernas. El caso es que una sola persona necesitaba 4 o 5 sillas para sentarse. Cuando el cine no se llenaba, eso tenía pase, pero cuando estaba a rebosar, aquello era un conflicto. Pues claro, faltaban sillas. Algunos de aquellos cómodos espectadores eran reacios a dejar alguna de las sillas. Entonces intervenía Alfonso, el que cuidaba la plaza. Era joven, alto y fuerte. Primero pedía las sillas con buenos modales y si se negaba a darse sin más explicaciones se las relataba y solucionada la cuestión, aunque el espectador se cayese al suelo. El cómodo espectador se aguantaba, pero algunas veces eso provocaba verdaderas discusiones armándose el consabido jolgorio. Pero como se dice, la sangre no llegaba al río. Solo servía para hacer cine más divertido. Esto solía pasar con bastante frecuencia porque nadie escarmentaba y en cuanto se podía se cogían por lo menos 2 sillas tratando de estar un poco más cómodos. Se pusieron por entonces de moda las películas de Román. Comenzó con La túnica sagrada, que también fue la primera película que se hizo en Cinemascope y se estrenó en la Plaza de los Toros. En esas películas, cuando el César o el emperador perdonaba la vida de alguien, cerraba el puño y levantaba el dedo hacia arriba, y si era al contrario, hacia abajo para matarlo. Pero si no se lo perdonaba, como he dicho, iba hacia abajo. Pero si no se le... Este gesto se puso de moda entre los espectadores, entre muchos espectadores de la plaza, y cuando la película no gustaba, sobre todo los espectadores que estaban sentados en la escalera, que se llenaban también, quitando el nombre de encargado de la película, lo llamaban fulano, fulano. Aclaro que no era Alfonso, cerraban sus puños y señalaban con el pulgar hacia abajo, como diciendo pues, que merecía un castigo por la película que había traído. Naturalmente era una broma. En aquel cine abundaban las bromas porque como solían asistir muchos espectadores, tanto en el ruedo como en la escalera, resultaba difícil controlar ciertas situaciones. Lo cierto es que nunca ocurrió nada de mal gusto y las películas se podían ver con bastante tranquilidad. En los días de feria, aunque con los toros en los corrales, solía haber cine, pero pocas personas se sentaban en el ruedo, por si acaso los toros se escapaban. La gente se subía a la escalera y abajo solo quedaban los más osados, pero siempre sentados no muy lejos de la salida. Desde luego en aquellas noches no había problemas con la silla, te podía hacer hasta una cama con ella. Mi relato va a continuar en los cines, porque ellos también forman parte de aquel abarán que estoy narrando en mi cuento. Cuando se inauguró la terraza del Cine Cervantes, fue un rotundo éxito. A todos nos gustó, tenía un pequeño jardín bajo la pantalla, era muy agradable contemplar las películas aspirando el aroma de sus flores y plantas debajo de la cabina. Había una cantina y a su alrededor mesas y sillas
en las cuales se podía ver el cine tomando alguna consumición. En los muros laterales también habían plantas. Si mirabas hacia el cielo, lo veías lleno de brillantes estrellas, incluso de vez en cuando lo cruzaba alguna fugaz que dejaba su luminoso rastro impreso en él por unos segundos. Era un lugar relajante y fresco. Se llenaba de público igual que la plaza, porque aquellos cines de verano eran la única diversión de la gente por la noche, después de los largos días de calor y de sol. La afición al cine era realmente importante. Quienes hemos conocido aquellos dos cines los recordamos con cariño, porque como otras cosas se han perdido en el tiempo, pero siempre nos quedará su recuerdo y el reconocimiento al papel que tuvieron en la vida de los abaraneros. Nos proporcionaban gratas horas de entretenimiento y alivio al calor del verano. La verdad es que por muy altas que fuesen las temperaturas diurnas, en aquellos cines estaba fresco y realmente relajado. Los teatros Guerrero y Cervantes también han sido muy importantes y hay muchas anécdotas de ellos. Yo, que era una asidua espectadora, los he conocido muy bien. Cada noche iba con mi padre a uno o a otro. Casi siempre, salvo excepciones, íbamos las mismas personas. Yo solía sentarme, junto a Pura, la comadrona, que era muy cariñosa conmigo y no faltaba ninguna noche a menos que tuviese que ayudar a traer alguna balanera al mundo. Llevaba siempre su pelo cano, muy bien peinado, y era una mujer activa y llena de energía. Los domingos bastantes personas iban por la tarde a un cine y por la noche a otro. Los más pequeños asistían a la sesión de las 5, en la de las 8 su público se componía de gente joven, parejas de novios, en las butacas pandillas de muchachas, muchachos, y en la platea, generalmente en las sillas de atrás, los novios formales, como se llamaba aquella pareja en la que el joven ya tenía el permiso del padre de ella. Los noviazgos no eran como ahora, ni siquiera podían llevar las manos cogidas por la calle, tan solo caminar uno al lado del otro. Por eso aquella silla algo oculta y en la oscuridad del cine era un lugar ideal para intercambiarse alguna caricia o algún beso. El Guerrero desapareció llevándose entre sus escombros muchas caricias y frases de amor de sus noches de cine. Estoy segura que muchas parejas, algunas y abuelos, nunca olvidarán aquellas viejas butacas y las no menos viejas sillas de las plateas. Yo escribí en un programa de fiesta que hay una magnífica película titulada Cinema Paradiso que me conmueve profundamente, porque al igual que su protagonista me siento totalmente identificada con aquellos cines que tantas veces hicieron volar mi imaginación y con todas las anécdotas, historias, personas y hechos que pasaron entre sus paredes, vivencia y recuerdos de una infancia y una juventud a la que el cine llenaba de bellos recuerdos. En casi todos los cuentos existe alguna pareja, y por supuesto en el mío también, parejas de novios que en aquellos años no tenían la libertad de ahora. Poco tiempo podían pasar juntos, entre semana lo máximo un par de horas, los domingos y festivos tal vez un poco más. Cuando el novio no era de Abarán, aunque fuese de algún pueblo vecino, a veces ni eso, a menos que el joven tuviese bicicleta o moto y se atreviera de noche a viajar en ella, por carreteras no muy bien arregladas ni señalizadas. Además, ambos vehículos no eran cómodos ni rápidos. Las motos eran como las bicicletas de ahora, iban a poca velocidad y tenían poca luz. Claro que después surgieron las Vespas, y eso ya era otra cosa. Una de las primeras que recuerdo era la de José María el Practicante, al que recuerdo en el cine Cervantes, siempre tras las cortinas de la entrada, saliéndose una y otra vez para poner las inyecciones, sobre todo las de penicilina, que debían cumplir un horario determinado y él rigurosamente lo cumplía. Tenía los dedos quemados por el alcohol que hacía arder para desinfectar la jeringuilla y agujas, ya que no eran desechables. Como entonces casi todo se curaba a base de inyecciones, cuánto baranero hemos sonado con las inyecciones de José María. Pero debo recordar que no era él el único practicante que cumplía con su deber e iba con su Vespa de un lado a otro. Asimismo también estaba Pituso, Cobarro, Morenete y un poco más tarde Gustavo. Perdonad que he hablado de novio, haya acabado hablando de practicantes, pero la mención de la Vespa me lo ha recordado y he creído que se merecían que yo los recordase.
Volviendo a los novios, como decía, no tenían las cosas muy fáciles, máxime en invierno, que las muchachas salían poco, aunque siempre había algún modo de verse. Las parejas formales podían ir al cine, eso sí, acompañados por alguien de confianza, o bien el muchacho iba por las noches a la casa de la novia. Hablaban en la entrada o sentados en la mesa de camilla o en 2 sillas, pero con algunos ojos vigilándole, la madre de ella o algún otro familiar. Mi abuela me contaba que ella hablaba con mi abuelo a través de la reja de su ventana. Eso era en tiempos ya muy remotos, pero a mí siempre me pareció un bonito modo de verse y desde luego romántico. En los veranos las cosas eran más fáciles, se salía más y aunque las muchachas no se recogían muy tarde, se quedaban un rato con su novio en la puerta de su casa. En cualquier calle del pueblo se podía ver tertulia en las puertas de las casas y en muchos portales los novios de pie en ellos. Me parece recordar que ella encima del pollo y él abajo, y así estaban hasta que la tertulia de vecinos se deshacía hasta otra noche. Yo pasaba todas las noches de verano con mis amigas Nuria y Mari Carmen por la calle San Damián y recuerdo esta calle llena de personas en la puerta de alguna casa formando tertulia sentada en su silla y en casi todas las puertas una pareja de aquel tiempo, una pareja de novios, como cualquier otra calle, tal he dicho antes. Ahora quiero decir, invadida un poco por la nostalgia, que al igual que la era perdió toda aquella gente que tanto la alegraba, también las calles del pueblo en los veranos han perdido la alegría y el sabor y la vida que las caracterizaba. Ya casi no quedan tertulias. No llevo a afirmar que hay menos de una docena, ni mujeres haciendo lías como solían hacer antes en las puertas de sus casas, ni novia ajena a otra cosa que no fuese lo que ambos se murmuraban en voz baja. Esas frases especiales que el hombre y la mujer que se quieren se han dicho y se dirán siempre. Abarán ha ganado en muchas cosas, pero como casi todos los pueblos se ha perdido otras muchas. El progreso, la enorme cantidad de coches y motos y sobre todo la televisión, todo esto ha acabado con la tertulia y la alegría de las calles. La televisión, esa caja cuadrada llena de coloridas imágenes que en su comienzo fueron blancas y negras, su aparición fue para todos la cosa más asombrosa del mundo. En Abarán se vio por primera vez en un escaparate de una tienda de electrodomésticos. En realidad, lo que vendía eran bombillas, hornillos, planchas y sobre todo radio, la estrella de los aparatos eléctricos, y más en esos momentos que habían aparecido los transistores de pila, que podían llevarse donde quisiera sin necesidad de cables o enchufes. El comercio pertenecía a Pepe el Mauricio y estaba situado en la entonces llamada calle Queipo de Llano. Una tarde, cuando ya hubo oscurecido, Pepe colocó un televisor grande y pesado en el escaparate de su tienda, y allí no sé por qué técnica empleada por él logró captar alguna imagen borrosa o envuelta en esos chirriantes puntitos que llamábamos entonces nieve. La voz sobre aquel prodigio corrió pronto por el pueblo y así durante algunas noches grupos de gente se congregaban ante aquel escaparate con la esperanza de poder contemplar el fabuloso invento. Y cuando entre aquellos puntos ruidosos surgía alguna imagen, podía escucharse alguno de admiración e incluso palmas. Pero poco a poco el invento se fue perfeccionando. Los televisores comenzaron a aparecer en las casas en gran número. Los tejados de las viviendas se fueron llenando de grandes antenas. En la casa que había algún televisor solían ir vecinos y amigos para ver los programas, pero pronto todo el mundo tuvo alguno. Aquello supuso el final de muchas cosas. Fue un duro golpe para el cine, estuvo a punto de desaparecer. Se cerraron muchas salas. Aquí hombres como Antonio Carrillo, hijo del gran Constantino, lo mantuvo como pudo. El Guerrero se cerró, luego apareció el Liceo y en cierto modo el cine volvió a renacer en nuestro pueblo. Afortunadamente, porque hemos comprendido que una película resulta mucho más hermosa vista en la gran pantalla que en cualquier televisor, por muy sofisticado que sea. La televisión, en cierta forma, acabó también con muchas conversaciones, con muchas historias contadas por los abuelos u otras personas en las tertulias de las calles o en torno a las mesas de camilla. El progreso nos trajo la televisión, pero ella sin dudarlo se llevó muchísimas cosas.
Y ya que he mencionado el progreso, me viene a la memoria otro invento que también cambió la vida, el teléfono. Hace algunos años había en nuestro pueblo una central telefónica. Los teléfonos eran entonces escasos, apenas una decena de casas tenía, y también el ayuntamiento y la comisaría. No como ahora que todo el mundo lleva móvil y esté donde esté, hay alguien hablando con el pequeño aparato, aunque sea en medio de un acto, en la iglesia, en el cine, en la playa, donde sea. Algunos resuenan con una música que parece una orquesta ambulante, otros te contestan con unas voces estridentes que dicen cosas absurdas. A veces crees que te están hablando, vas a responder y te encuentras con que en realidad quien le habla es al móvil. No me explico cómo podemos pasar sin él, sin el dichoso invento que nos permite comunicarnos rápidamente, pero alguna vez resultan impertinentes. En aquel tiempo el teléfono era de color negro y hasta pesado. Para hablar con alguien tenías que pedir el número a la operadora de la centralita. Aquí estaba atendida por Carmen y a veces le ayudaba Anita, que era tan agradable. La central tiene una puerta color verde con cristales, sobre ella un disco de metal azul con la palabra teléfono pintada en blanco. Al entrar en ella te encontraba un banquillo de madera a la izquierda y a la derecha una ventanilla para poder hablar con la telefonista, y desde ella se veía la centralita llena de clavijas y luces. Al fondo estaba la cabina con un teléfono para los usuarios. Si el número que pedía era del pueblo, hablabas casi enseguida, pero si era de fuera, una conferencia, a veces tenías que esperar un montón de tiempo. Cuando no tenías teléfono en tu casa e iba a la central a pedir la comunicación, era muy raro obtenerla de inmediato, pues a veces solicitaba la conferencia a las 9 de la mañana y con un poco de suerte podías hablar 2 o 3 horas más tarde. Si había demora, como decía, podía llegar la noche y no haber hablado aún. Si los coches hubiesen sido más numerosos, creo que hubiese valido la pena y hablar personalmente que esperar la conferencia. De todos modos, como se vivía sin tanta prisa, tampoco importaba mucho la espera, pero si la noticia era buena, a cualquier hora era bien recibida, y si era mala, pues cuanto más tardara en saberse, mejor. La verdad es que los atrasos eran bastante normales en aquel tiempo, porque los medios de comunicación no estaban muy perfeccionados. Por ejemplo, el tren, si era el correo, pues iba lentísimo. ¿Cuántas veces he visto yo en la era, a mujeres esperando la venida del coche de Antón, que era el encargado de traer el correo, incluso los periódicos? Esas mujeres esperaban porque llegaba en aquel coche algún hijo con algunos días de permiso de la larguísima mili. A veces procedían de lejanos puntos de África y estaban mucho tiempo sin venir al pueblo. La llegada era emocionante, sus cabezas casi rapadas, con petates o viejas maletas. Yo no y Mili, eso es una cosa buena que nos ha traído el tiempo. Así ya no ocurren aquellas largas y forzosas ausencias. Ya con perdón, que tengo la garganta mal. Los jóvenes de ahora tienen la vida más cómoda y fácil, porque sus padres y antepasados fueron construyendo con trabajo y sacrificio y esfuerzo el mundo que ellos ahora disfrutan, y que yo espero que esto aún lo hagan mejor para sus hijos. El mundo del cuento que estoy narrando no había lavadoras, ni televisores, ni móviles y otras muchas cosas, pero se disfrutaba como se podía y se vivía. Y ahora, después de este recorrido que he hecho en el tiempo y he relacionado con Abarán, voy a entrar en el último capítulo que voy a dedicar a un lugar de nuestro pueblo, y que después de la era en el que más he disfrutado, como yo sé que muchos también, a la ermita, nuestra hermosa ermita, balcón de Abarán, morada de nuestros queridos patronos, jardín mágico, tranquilo y bello, lugar ideal para pasear, descansar, jugar, para enamorarse. Sé que antes había otra iglesia emplazada en otro lugar. Confusamente recuerdo cuando estaban construyendo la actual y el kiosco adjunto. Como paseo ya se utilizaba a principios del siglo XX, porque mi abuela Mercedes, perdonad que la nombre tanto, pero es que ella fue también como maestra en cosas del pueblo, me contaba que paseando allí con sus amigas conoció a mi abuelo Pepe. Me decía que él le dio un tirón de su trenza
y ella fingió enfadarse, pero le había gustado aquel joven alto y así empezó su relación. Me gusta recordar estas anécdotas de mis abuelos e imaginarme los jóvenes y alegres. Los primeros recuerdos claros que tengo de la ermita son mis juegos. En ella, cuando era muy niña, los bancos eran de tablas de madera y casi la rodeaban. En el lateral de la iglesia no habían jardines, como ahora, solo pinos, y entre ellos unos bancos de piedra, en los que llamábamos retiro. Y en lo que llamábamos retiro sí que existían más pinos que ahora. Uno se perdió, no sé cómo, otro lo arrancó una tormenta. También había un gran árbol en una punta del retiro, casi enfrente de la biblioteca. Lo arrancaron, no sé por qué, pero lo recuerdo muy bien en la feria, rodeado de juguetes que colocaba algún feriante para exhibirlo. Numerosas jazmineras trepaban por algunos pilares de la barbacana y cuando en primavera se llenaba con sus pequeñas flores blancas, un perfume muy agradable envolvía la ermita, mezclado con algún otro de geranios, rosales o damas de noche. Con los jazmines nos hacíamos collares y pulseras y otros las chupábamos porque su rabillo estaba muy dulce. También fabricábamos collares y pulseras con las agujas de los pinos, eran como eslabones de cadena. Coger jazmines nos traía regañinas de Rojico, que aunque parecía despistado regando el chinarro, los jardines, solía descubrirnos y si no, lo hacía su esposa, la pequeña, a la que recuerdo con su pelo blanco, un amplio delantal y un andar algo balanceante. Sus personas eran parte de la ermita, no puedo imaginarla en aquel tiempo sin ellos, como tampoco sin la Trini de Luciano dentro del kiosco vendiendo michirones en invierno o limón y horchata y sorbete en verano, ayudada siempre por su sobrino el Chato y por Polonio, a los que recuerdo moviendo incansable una garrafa para hacer el helado, trabajo manual que duraba mucho tiempo, pero que ellos realizaban todas las tardes, siempre rodeados de niños, para conseguir uno de los limones que empleaban cuando ya estaban bien exprimidos, porque estaban dulces por la azúcar usada, que era completamente natural, así que resultaba muy agradable saborear una de aquellas cortezas de los jugosos limones. Los jueves por la tarde no había escuela. La ermita se llenaba de niños y jóvenes jugando allí hasta que se ponía el sol. Abundaban los golpes, las pequeñas heridas, pero se solucionaban con un breve llanto y un trozo de crespinillo que cubría todos los paterres y que frotábamos en la zona dañada como un medicamento milagroso que curaba las pequeñas heridas. La replaceta de la iglesia servía para jugar, por ejemplo, a levanto la malla. El que se quedaba permanecía allí apoyado en una pared con los ojos cerrados, contando casi siempre hasta 40, mientras los otros jugadores se escondían. Eran muchos los juegos que se practicaban allí: pillao, escondite, pies quietos, las cadenas, el pañuelo, el mate, al banco, a la soga, a los pies, etc. Corríamos casi siempre por en medio de ella de un lado a otro. Las niñas más tranquilas jugábamos muchas veces a los cabales, a las tabas, a los juncos, a las estampas, a las rayuelas, sentadas ahorcajadas en los bancos de piedra, en los que a veces realizábamos un improvisado dibujo para jugar también a las 3 en raya. Los muchachos a veces nos hacían rabiar, impidiéndonos nuestros juegos, pero todo acababa bien. Hermosa niñez. Necesitaría horas y horas para hablar de todos los momentos que los baraneros hemos disfrutado allí en la infancia. Todos los domingos se decía hay una misa, era a las 12. Al salir la ermita se llenaba de gente que se paseaba por ella hasta la 1, a las 2. Una cosa muy típica era hacerse fotografías, sobre todo en la barbacana, ante la balsa, la biblioteca o algún banco. Para eso estaban allí los 2 fotógrafos, Carpena y el Mosquito. Eran los más asiduos, siempre realizaban bastantes fotos. Pienso que es raro el habanero que no tiene alguna foto en la ermita. En las fiestas venían fotógrafos forasteros con caballitos de cartón o pequeñas vespas y coches donde los niños se montaban para hacerse la foto correspondiente. Algunos tenían obsesión con la fotografía. Me consta que ha habido bastantes regañinas de padres por tener que pagar foto tras foto. No sé por qué, pero hacerse foto era un entretenimiento. Ahora podemos mirar con nostalgia aquella fotografía y recordar el tiempo feliz de la juventud. Hubo una época que colocaron unos futbolines allí. Su dueño eran el Chito y su esposa. Asimismo, la madre de él puso un pequeño puesto de golosinas junto a los futbolines. Vendía pipas, caramelos, chicles, garbanzos y esas cosas de entonces.
Todas las tardes los futbolines se llenaban de jóvenes. Fueron un éxito. A falta de ordenadores, vídeos, consolas y todo eso, qué sano resultaba jugar al aire libre bajo los pinos. Teníamos que hacer cola para jugar. Podían hacerlo 4 o 2 jugadores y algunas veces 3. Se echaba el dinero que costaba la partida por una ranura y aparecían 5 bolas. Se cogió una, se daba un golpe con ella en la madera de la mesa y a jugar. Durante algunos años los futbolines se mantuvieron en la ermita, luego, como tantas cosas, también desaparecieron. Cuando las fiestas estaban por llegar, la alegría de nuestro paseo aumentaba. Primero la novena, la campana sonaba con fuerza anunciándola, con ese tañer alegre exclusivo de cada septiembre. La iglesia se llenaba a rebosar. A veces teníamos que ir a pedir silla al kiosco de Trini. Allí su sobrino el Chato nos los dejaba, pero después de prometerle que se las devolveríamos al acabar la novena, porque él ya tenía la experiencia de tener que ir a recogerla. Las novenas no eran igual que ahora, no se decía misa. Solo se rezaba el rosario y a continuación la novena. En ella Juanita Templado y Mercedes Caballero cantaban el himno de los santos médicos, cada una estrofa diferente. Se ponía el Santísimo y al final, como ahora, cantábamos todos juntos el himno de San Como y San Damián. Cuando salíamos la ermita estaba regada en esos momentos, el aire olía de un modo especial. Nosotros decíamos que se olía a fiesta, había algo especial en aquel ambiente. Si la ermita es siempre hermosa, aquellos anocheceres de bello septiembre eran más hermosos que nunca y jamás podré olvidarlo. Después llegaban los feriantes, turroneros, tómbolas y atracciones. De esta última recuerdo los coches eléctricos de los hermanos García, de una caseta de tiro al blanco que se llamaba Marilori, que eran asiduos. Todos los años se quedaban bastante tiempo después de acabar las fiestas. E incluso recuerdo que un año alquilaron la plaza de toros y pasaron allí el invierno y pudimos disfrutar durante ese periodo de las atracciones que montaron en ella. En la feria venía también una joyería que se instalaba en la casa de la María González al bajar de la ermita, ahora ya derruido. Su dueño era una madre y 2 hijas, una se llamaba Maruja y la otra no lo recuerdo. Muchas personas aprovechaban la feria para adquirir alguna joya. Debían vender bastante porque volvían todos los años. Los que no podían comprar oro o plata tenían otra opción para comprar objetos de bisutería que podríamos decir, pero no esta bisutería de ahora que a veces vale más que el oro. La bisutería era brillante y la traía un hombre que llamaban el tío del serrín. Era un hombre con un pequeño puesto cubierto de serrín y enterradas en él baratijas, sobre todo sortijas de brillantes piedras de todos los colores. Por un duro, me parece que ese era el precio, podías meter la mano al serrín y buscar hasta encontrar o sacar el que te tocaba. Muchas personas lo hacían. A mí personalmente me parecía algo muy divertido porque a algunas no les gustaba lo que sacaba y discutían con ese señor para que les dejara meter otra vez la mano al serrín. Un año llegó por vez primera un hombre que vendía algodón comestible, en realidad algodón de azúcar. Eso sí que fue una novedad. Nos fascinaba ver cómo echaba el azúcar por un agujero en el centro de la máquina y ver cómo se convertía en pequeñas y blancas nubes algodonadas que iban enrollando en un palito. Luego al comerlas se deshacían en la boca con el agradable sabor del azúcar tostado. También venían zapaterías que se instalaban en algunos bajos de la calle Doctor Molina. Vendían mucho porque estrenar los zapatos para la fiesta era algo natural y por otro lado ya servían para el invierno. Dejando la fiesta de la que tanto se podría hablar en mi cuento, va a buscar una ermita más tranquila, por ejemplo la de las noches de verano. Se llenaba de gente pero llena de verdad, todos los bancos ocupados. Las mesas del kiosco, también en ellas se formaban grandes tertulias. Muchas personas paseaban alrededor de las farolas. Los más jóvenes lo hacían en el retiro, dando uno y otro incansables vueltas. Parejas de novios sentados en los bancos más retirados o de pie, subidos en algún muro de la barbacana, libre durante cierto tiempo de ojos vigilantes. Se oía siempre alguna música procedente de una radio tocadiscos del kiosco. Era un agradable ambiente para acabar un caluroso día de verano. Cuando algunas cosas cambiaron, entre ellas no haber escuela los jueves por la tarde, los niños no abandonaron la ermita.
Jóvenes mamás comenzaron a subir por las tardes con cochecitos y silletas con sus hijos. Algunos hacían molde mientras hablaban con otras y vigilaban a los niños. Fue el comienzo de una nueva etapa, un nuevo modo de vivir poco a poco. La ermita fue cambiando como muchas cosas del pueblo, pues aunque continuaba manteniendo su vida de día, de noche no era igual. Subía gente, pero menos jóvenes, porque estos ya buscaban nuevos horizontes y nuevas formas de distraerse. Aquellos grandes grupos de muchachos y muchachas que iban a pasear a la ermita arreglados como de domingo fueron desapareciendo y solo en alguna ocasión de vez en cuando aparece algún grupo por allí, pero no es tan habitual como entonces. Sin embargo, hay momentos en los que la ermita sigue vibrando. El 26 de septiembre, cuando esperamos la salida de San Comé y San Damián y la Virgen del Oro para entre volteos de campanas, cohetes, tracas y las notas del himno nacional, iniciar la procesión que los conducirá a la parroquia de San Pablo. El 27 de septiembre, para ver desde su incomparable barbacana el castillo que llena el cielo de palmeras de luz y explosiones de multicolores estrellas. Viernes Santo por la mañana, cuando concluye allí la procesión de los pasos, con todas las andas de los santos descansando allí llenas de flores, los variados colores de las túnicas de Nazareno y banda y de la multitud que llena el lugar. Son momentos, como ya he dicho, especiales para nuestro paseo, que lo llenan de vida como se merece, aunque este año, esta Semana Santa, pasada por el motivo que todos conocemos, nuestro paseo ha vivido momentos muy hermosos y emotivos. Abarán ha cambiado, ha progresado, se han construido casas que están dando al pueblo un aspecto más moderno. No sé si eso es mejor o peor. Yo personalmente pienso que un pueblo, aún adaptándose al tiempo, debe mantener su identidad, su personalidad. Tenemos una nueva plaza de toros, polideportivo, nuevas piscinas, nuevas calles, se ha arreglado el Teatro Cervantes, un centro médico nuevo, más colegios, circunvalación, supermercados, más coches, mejores comunicaciones, casas nuevas y confortables, aulas de cultura, otra biblioteca. Se mantienen y se han recuperado muchas tradiciones, el Día del Niño, la colocación de los carteles de los toros, la procesión de nuestros patronos, las procesiones de Semana Santa, la lumbre, los muñecos de Cuaresma, se ha recuperado el cine, se ha restaurado las norias, etc. También han desaparecido muchas cosas, algunas he procurado recordarlas en mi cuento: la vieja plaza de toros, el teatro guerrero, el bullicio de la era, la vieja plaza de abastos, las altas chimeneas que se elevaban hasta el cielo lanzando el humo de las conservas y tantas cosas pequeñas, casi sin importancia, pero que su ausencia a muchos de nosotros nos han dejado un cierto vacío en el corazón y creo que recordaremos siempre con nostalgia. Ahora, para concluir este, llamémosle relato, a que le he dado o he pretendido darle forma de cuento, debería decir colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero no lo puedo decir porque la vida continúa y de Abarán siempre habrá algo que contar. Ese Abarán que he narrado aquí, esas costumbres abaraneras de una determinada época, ya no existe, pero se debe recordar porque es su historia y parte del camino hasta llegar al pueblo que es ahora. He acabado mi relato con nuestro paseo, porque creo que merece el fin de estos sencillos recuerdos. En Casablanca, la mítica película, su protagonista dice una frase a la mujer que ama y sabe que va a perder definitivamente, que es clásica en el cine. Con un tono lleno de amor y tristeza le dice siempre nos quedará París. Y yo, basándome en esa frase, voy a decir otra que creo que se adaptará aquí muy bien. Pase lo que pase, cambie Abarán lo que cambie, crezca lo que crezca, desaparezca lo que desaparezca, siempre nos quedará la ermita. Y ahora sí voy a terminar. Ya estoy viendo hacerme pesada por una noche. Solo voy a decir unos versos infantiles, intrascendentes, sí, pero expresan con sencillez y con sus frases lo que yo siento por mi pueblo, por Abarán. Pueblo donde yo nací, donde vivieron mis padres, donde duermen mis abuelos, sus sueños de eternidades, que no me separen de ti, quiero vivir siempre bajo tu aire. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros que venís a vernos.